Bienvenidos a la emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios partidos políticos recibieron su hora para la entrega de las listas del próximo 18 de octubre. La comunidad de Aruba le cumplió la cita a la Expo de Salud, promoviendo salud y bienestar. Festival culinario auténtico Aruba, un éxito rotundo. Familias hispanas afectadas por el paso del huracán Milton. Una joven colombiana falleció en extrañas circunstancias en el Perú. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan la mejor semana de todas. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la entrega de los horarios que se les dio recientemente por parte de la oficina a los diferentes partidos políticos para lo que tratan las próximas elecciones. Sabemos que este 18 de octubre es la fecha en que deberán hacer la entrega de las listas de los candidatos en sus partidos. Cada uno recibió un horario, sin embargo, de los 20 que están registrados en el censo, solamente hasta este momento son 10 los que tienen su horario. Un total de 10 partidos políticos de los 20 que se tienen registrados en este momento en el censo ya recibieron su horario para lo que trata la entrega de la lista para este próximo viernes 18 de octubre. Como había sido mencionado, pues al momento en que el gobierno cayó, allí inmediatamente les dieron este tiempo para que para el 18 de octubre pudieran entregar la lista de los candidatos que van en los distintos partidos. Durante esta sesión, los diferentes representantes de los partidos políticos recibieron su respectivo horario donde ellos tendrán que presentarse el próximo viernes con las listas políticas. Como ya se ha conocido por ley, los partidos que tienen un asiento en el Parlamento automáticamente participan en la próxima elección, mientras que aquellos que no tienen asiento tienen que acumular una cantidad de firmas a partir del 21 de octubre para poder lograr validar su participación. Actualmente tenemos 20 partidos registrados oficialmente en el censo a base de la lista electoral para lo que trata el 2021. Sin embargo, recientemente solo 10 partidos se presentaron que recibieron sus horarios. Notable allí ausencia fue el partido AFP y también el líder del partido LPR. Para lo que tratan los horarios, por ejemplo, partidos como JTC, CURPA, MAS, MIA, PPA, Raíz, MEP, Red, Acción 21 y Futuro recibieron sus horarios. Ayer en un Renaissance Convention Center totalmente lleno, la comunidad de Aruba le cumplió la cita a la Expo de Salud, promoviendo salud y bienestar por parte del Departamento de Salud y la plataforma de promoción salud. Allí las 25 instancias que estuvieron presentes dieron muchísima información, test gratis de salud y la comunidad al final lo disfrutó. Nosotros hemos venido todos los años. Es la salud de uno, y si no tenemos salud, no tenemos nada. Entonces es bueno uno enriquecerse con esto. Es muy importante para mi familia y para el bienestar de salud. Nos encontramos desde Renaissance Convention Center en esta tremenda Expo de Salud, el tercer año consecutivo que el Departamento de Salud conjuntamente con Plataforma de Promoción Salud están organizando para la comunidad de Aruba, para que así no solamente puedan conocer un poco más acerca de las distintas instancias y fundaciones que tenemos alrededor de la isla, pero también importante para que este año en Lema vamos a hablar de obesidad, conozcan un poco más sobre este tema. El Expo Promoción Salud y Bienestar 2024 es el tercer año que lo estamos haciendo consecutivamente. Este año tenemos el tema, vamos a hablar de obesidad con 25 organizaciones de área preventivo, curativo y también cuido después de esto, con la misión para tener un Aruba con calidad de servicio más actual, responsabilidad de sí mismo. Tenemos charlas, tenemos actividad físico de niños pequeños hasta las personas más grandes. Estamos aquí en el Expo Salud y Bienestar organizado por el Departamento de Salud Público, un expo muy interesante para compartir y dar información a nuestra comunidad de la importancia de llevar una vida más saludable, de hacer ejercicio para cuidarse más, y aquí hacemos chequeos médicos también. El último gobernación hemos fijado en prevención en salud
y este expo da realce a nuestro plan de prevención para ofrecer una plataforma gratis para que nuestra comunidad pueda visitar, recibir información, educar a nuestra comunidad y también hacer chequeo gratis. Quería agradecer al Departamento de Salud Público, a todos los departamentos del gobierno, a todas las fundaciones que han participado en un Expo Salud muy exitoso. A mí me gusta mucho y me fascina venir porque se encuentra diferente información. Como tú ves, a mí me regalan los papelitos, yo me los llevo todos y un día determinado yo me siento y leo. Porque no es solamente llevarlos y después agarrarlos y botarlos a la basura. Tú no ganas nada. Tú sabes que tú tienes la información, tú lo lees y eso te ayuda bastante. Y la importancia es para demostrar que en Aruba tenemos en el sector médico colaboraciones de diferentes organizaciones. Plataforma consiste de 11 organizaciones contando con AZB, SVB, el hospital y DVG, por ejemplo, pero hay muchos más que trabajamos y hoy es el día que diferentes personas en la comunidad pueden venir a ver y recibir información, experienciar las charlas, experienciar diferentes juegos y actividades físicas y también ganar diferentes premios aquí de Renaissance Convention Center. Yo creo que el Expo es muy importante porque nuestro gasto de seguridad está muy alto y creo que si nosotros como una comunidad vamos a mantener nuestra salud mejor, los gastos del AZF, por ejemplo, van a bajar y puedes vivir un poquito más mejor, más alegre y menos gasto para nosotros completo como una comunidad. Bueno, es importante porque aquí la gente aprende a mirar que es importante, por ejemplo, mover 30 minutos. Yo me muevo 1 hora, 2 horas porque yo corro 20, 30 kilómetros para día. Yo entreno todos los días de Dios. Está bueno para tu salud y mover más que sea 30 minutos por día. Caminar, aunque sea caminar, pero es importantísimo. No, muy buena, la información está muy bien, todo lo que han diseñado. Muy bonita la Expo Salud y en verdad los felicito por todo lo que han hecho y los exámenes que nos están haciendo también, que salen muy buenos para ver cómo está uno de salud. Fabuloso, fabuloso. Toda la gente de Aruba tiene que estar acá. Tiene que venir porque cada año son booths diferentes y son muy beneficiosos para la salud. Una Expo de Salud 2024 muy bien visitada, en donde toda la comunidad que vino e hizo presencia logró conocer un poco más de la información que tenemos de las fundaciones e instancias. Y en esta oportunidad, conociendo un poco más, no solamente sobre nuestros números, la importancia de tener un estilo de vida más saludable, comer bien, dormir bien. Así que queremos agradecerle no solamente al Departamento de Salud, Plataforma de Salud, pero a todas las instancias que se han unido para así brindarle esta información a la comunidad de Aruba. Por primera vez llegó a nuestra isla de Aruba el Festival Culinario Auténtico y llegó para quedarse, pues muy seguramente debido a la gran aceptación que se tuvo durante este año, se tiene pensado poderlo realizar todos los años. Durante el sábado y el domingo, miles de personas visitaron este festival culinario disfrutando de comida de una excelente calidad y lo mejor, del mejor ambiente. Todo esto auspiciado por la Oficina de Turismo de Aruba. Auténtico Festival Culinary. Nos encontramos en el Auténtico Aruba Festival Culinario, un evento que la comunidad de Aruba estaba esperando y en donde más de 25 restaurantes se encuentran aquí para dar lo mejor de sí. Estamos felices de tener la primera edición de Auténtico aquí en Aruba este año. Tenemos muchos participantes internacionales que también están con nosotros de la prensa internacional, creadores de contenidos, chefs internacionales, bartenders internacionales y todos juntos con nuestro propio talento local, bartenders, content creators, chefs, restaurantes, todos juntos estamos formando parte de este evento magnífico. Genial, porque entiendo que da cabida a fomentar lo que es la gastronomía de la isla, a que obviamente se abran espacios para el compartir multicultural de los habitantes y también de los extranjeros,
Entonces entiendo que esto es una iniciativa que a mí en lo particular me fascina. Y entiendo que de verdad es una oportunidad para que tanto el ciudadano de la isla como el extranjero, como también para los negocios, puedan convivir en un mismo espacio y de verdad disfrutar de todas las amenidades, tanto de la isla, de la oferta gastronómica y obviamente de la genuinidad del servicio y del calor de la gente de acá de Aruba. Estamos hoy aquí en el auténtico Aruba Culinary Festival, en donde tenemos un gran día, una gran noche, donde celebramos el evento culinario de Aruba, que es un mundo nuevo de gastronomía que tenemos para también proveer a los visitantes y también los locales de la isla. Seguramente no somos solo el Sand Sun en sí, pero también tenemos algo diferente para ofrecer. Entonces esta noche es para la gente de locales también, para que disfruten todo lo que Aruba se puede ofrecer. Como iniciativa de la Oficina de Turismo de Aruba, encantamos de trabajar también con todos los vendors de locales para así crear algo diferente y algo sumamente genial, que otra vez que tenemos para ofrecer en el mundo del culinario. Y otra vez queremos que este distrito de Wilhelmina también aspiramos para que se pueda convertir en el capital culinario del Caribe. Esta es la primera edición de Aruba Auténtico Culinary Festival, pero la intención es también para hacerlo año tras año. Un evento que combina cultura, buena comida y lo mejor, un ambiente increíble. Me encanta, para la primera vez pienso para la isla, me encanta, es una buena muestra de hacer propaganda y que podemos probar más de un plato de los diferentes restaurantes que están aquí. La Oficina de Turismo de Aruba hizo posible este tremendo evento en donde grandes y chicos van a poder disfrutar, y lo mejor es que la intención es convertir esto en la capital culinaria de Aruba. Al ser la primera edición del Aruba Auténtico Culinary Festival, la intención es poderlo repetir año tras año, no solamente para locales, pero también para turistas. Empezamos nuestra ronda internacional con la devastación que dejó el huracán Milton en su paso por la Florida. Muchas familias lo perdieron todo, hablando, digamos, de sus enseres, de sus lugares de vivienda y demás. Sin embargo, comunidades hispanas indicaron que algunas de ellas no se prepararon debidamente para el paso de este huracán. Nos informa más José Pernalete de La Voz de América. Rosa Camacho, residente local, describe algunas escenas vividas. Me tocó ver a una persona que vino a revisar su carro que se quedó acá, y la persona le llegaba casi pasando los hombros el agua, estaba muy alta el agua. Las calles de esta localidad están ahora sumergidas bajo el agua. Automóviles dañados, casas inundadas y escombros esparcidos conforman la dura realidad en Clearwater. Los equipos de rescate trabajan sin descanso, pero algunos residentes, como Rosa Camacho, intentaron contactar a los bomberos sin éxito. Tratamos de llamar a los bomberos, a ver quién podía ayudarlos a sacar a las personas, pero no recibimos respuesta. Desde el aire se aprecia la magnitud del desastre. Para familias como la de Milena Morillo, que enfrenta el huracán estando embarazada, el panorama es desalentador. Mal, porque es que estoy embarazada, tengo una niña y no sé para dónde ir. El miedo y la frustración invaden a los afectados. No saben qué hacer tras haberlo perdido casi todo. Frustrante porque, o sea, no por mí, pero por mi familia, ¿a dónde vamos a ir ahora que toca? Mientras tanto, algunos habitantes señalan que, aunque sabían del riesgo del huracán, muchos no tomaron las precauciones necesarias, lo que agravó la situación. Pero no era la primera vez, la gente no tuvo la precaución, porque sabían que venía un huracán y se quedaron, o sea. Y nos vamos a Colombia con la detención por parte de las autoridades de un narcotraficante que había sido buscado por ellas durante bastante tiempo, y al parecer a través de redes sociales tenía una fachada que era una persona amante de los caballos y demás. Al final las autoridades se dieron cuenta del prontuario criminal que él tenía. Como un importante ganadero y apasionado de los caballos de paso fino se mostraba Alfonso Meléndez en redes sociales.
Hacía alarde de reuniones en su lujosa finca y publicaba fotos de ejemplares bovinos certificados de gran valor, asegurando que su empresa era próspera. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Según una investigación de la DEA y la DIJÍN, todo era una fachada, pues en Acandí, Chocó, se camuflaba bajo la figura de comerciante uno de los narcotraficantes más buscados por los Estados Unidos. Le voy a notificar una captura con fines de extradición. Este sujeto hacía parte de una red de narcotráfico independiente y se encargaba de acopiar las sustancias estupefacientes que venían desde los departamentos de Antioquia y norte de Santander. Llegaban hasta Turbo y Acandí. Según la investigación, alias Poncho, en lanchas tipo Go Fast, enviaba droga hacia Norteamérica. Con agentes encubiertos y apoyo tecnológico, las autoridades lo ubicaron y verificaron cómo, manejando un bajo perfil, enviaba mensualmente 2 toneladas de cocaína. De allí eran enviadas por Centroamérica hacia los Estados Unidos. Está siendo solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas por los delitos de concierto para delinquir. Muchos migrantes en su paso desde Latinoamérica, Centroamérica, para poder llegar hasta la frontera entre México y los Estados Unidos, tienen que pasar por muchos países. Sin embargo, hay familias enteras que se encuentran varadas en algunos municipios cerca a México, como por ejemplo estas familias, quienes indican que llevan más de 2 meses pasando muchas necesidades intentando ingresar a los Estados Unidos. Enrique y su hijo Manuel, de 5 años, están varados en Coatzacoalcos junto a cientos de migrantes. El bloqueo ferroviario en Puebla ha impedido que el tren de carga que utilizan para avanzar hacia el norte deje de circular en el sur de Veracruz. Por todo lo que está ocurriendo en Puebla, en las vías allá del Puebla, hace que los migrantes pues se vayan deteniendo en distintos lugares, ¿no? Ahorita aquí en Coatzacoalcos pues hay un gran número de migrantes que no ha podido salir por lo mismo. Y bueno, ellos, esto ¿qué hace? Hace que primero los niños, las mujeres, pues estén más vulnerables. Algunos de estos migrantes han pasado hasta 15 días bajo el puente de la Avenida 1 en condiciones precarias. La prolongada espera está deteriorando la situación de hombres, mujeres y niños que sobreviven con escasos recursos. La situación se ha hecho un poquito complicada para muchas personas que yo, por ejemplo, tengo 1 semana, hay personas que tienen 2 semanas, con niños, 4 niños, y se ha hecho la verdad difícil porque esta alternativa con el tren era una opción que teníamos muchas personas para poder avanzar. Gracias al apoyo de algunos ciudadanos, los migrantes han logrado mitigar parcialmente la escasez de agua y alimentos. Sin embargo, la falta de servicios esenciales como baños, ropa adecuada, zapatos, artículos de higiene y protección contra la lluvia siguen siendo un problema crítico que agrava su situación. Desesperante de que si viene el tren, no viene el tren, despiértense, corran, que viene la lluvia. Porque a lo que viene la lluvia aquí todo se moja. Hay que correr, buscar un techito donde meter a los niños más que todo. Y es que hablando de este tema, según lo que ha indicado distintas organizaciones, se les vulneran los derechos que tienen y también la presencia de los migrantes que están allí en la frontera, indican que sus derechos son bien vulnerados, no solamente debido a los coyotes que les exigen dinero, los roban y demás, sino porque también indican que al momento en que llegan allá a la frontera pues no tienen respuestas. Sin embargo, pues muchos de ellos, a pesar de que han indicado que es mejor que se queden en sus países antes de emprender esta travesía. Me voy a ir. ¿Te vas a quedar aquí? Con un nuevo informe titulado Dolor como Estrategia, las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción y Hope Border Institute denuncian graves abusos en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez como resultado de la operación Lone Star y las estrategias migratorias adoptadas por el gobierno mexicano. No es únicamente la Guardia Americana, es también la política de migración aquí en México, ¿no? Que con todos estos puntos de revisión en el país, los está obligando a tomar rutas mucho más inseguras. Desde marzo de 2021, Texas ha desplegado a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública para frenar la migración. Sus agentes han protagonizado incidentes que han requerido posteriormente la hospitalización de migrantes. Imaginar
que la presencia de la Guardia Nacional Mexicana y la Tejana y que el reforzamiento de la frontera va a frenar la llegada de la gente, pues es algo ilusorio. El informe contabiliza 25 lesionados por disparos y gas pimienta y 3 menores y 5 adultos lesionados por los alambres de púas durante mayo y junio del 2024. Además, se reportan secuestros express en retenes del lado mexicano, involucrando a las fuerzas de seguridad. El gobierno de Texas no se ha referido al informe, pero el gobernador Greg Abbott celebra la disminución de cruces ilegales por sus límites fronterizos. Las barreras de alambre de púas funcionan. Los cruces ilegales en Texas han disminuido un 87%, pero continúan aumentando en otros estados fronterizos. Texas está dando un paso adelante para asegurar nuestra frontera y proteger a nuestras comunidades y a nuestra nación. El informe recomienda que los gobiernos de ambos países investiguen la corrupción, implementen políticas humanitarias y prioricen la seguridad y los derechos humanos de los migrantes. La Voz de América solicitó un comentario de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, sin obtener respuesta. Una familia colombiana está viviendo un terrible drama, pues su hermana al parecer viajaría hacia Chile a reencontrarse con su esposo, pero en la travesía lo hizo por tierra, pasando por países entre, por ejemplo, la frontera en Bolivia y Perú. Allí ella fue detenida y, según sus familiares, lamentablemente falleció en la celda. En este momento pide justicia. Hace al menos 15 días, Alison Villegas partió por tierra hacia Chile en busca de reencontrarse con su esposo para formar un nuevo futuro. Sin embargo, el 5 de octubre, en el estado del Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia, sus hermanas cuentan que fue detenida y dentro de esa estación de policías murió. El día domingo se comunican de la Fiscalía de Perú indicándome que Alison había sido retenida en una riña en un hotel en horas de la mañana y que en horas de la tarde había sido encontrada muerta, colgada en la celda. Alison tenía 23 años, era una niña muy alegre, era trabajadora, trabajaba en un salón de belleza y pues con ganas de salir adelante, ir a buscar un futuro mejor, se fue a donde el esposo y no alcanzó a llegar. Su familia pide ayuda para repatriar el cuerpo y poder despedirla. Además buscan la forma de esclarecer lo sucedido con Alison Villegas. Ya que se manejan varias versiones. En un periódico de Perú indican de que mi hermana fue encontrada muerta en una estación de policía del Desaguadero en Perú con cortaduras en los brazos. A mí nunca me refirieron eso. A mi hermana le dijeron que ella había muerto en horas de la noche, a mí me dijeron que en horas de la mañana. Hay muchas incongruencias en el caso. Son 25 millones de pesos los que deben reunir para poder repatriar el cuerpo, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía y al gobierno nacional para que les brinde ayuda en este lamentable caso. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Conservando isla con tecnología, Separ innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wabo to Simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tita me lo batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Rất là bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may suota kay baby kidin? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós sabemos para spray, nós temos para spray para dentro. Então, manem, não bisa mais cava. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, a mim bisa 6 horas só. Que o mais, mas se queda por menos 2 horas para fogo.
Pinsi kamay. May porco ne assim? Ay, sim, may porco nele. O começo me tava porco nele tem muito esquito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para den back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Maybelline New York. New Firework Mascara. Firework it. 360-degree extraordinary lash impact. Super Spark Brush for a fully flared look. New Firework Mascara. Maybelline New York. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este mes de octubre es el mes dedicado al cáncer de seno y a la concientización sobre las muertes que lamentablemente ocasiona este tipo de cáncer. Sin embargo, muchos estudios radican en que una detección temprana a tiempo podría salvar muchas vidas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Las mamografías han sido el estudio por excelencia que lleva décadas en uso y es una imagen de la mama tomada por rayos X. Esta se utiliza para buscar signos de cáncer en los senos en sus etapas iniciales y pueden detectarlo hasta 3 años antes de que se pueda sentir. Se debe iniciar a los 40 años de edad. Ha sido el gran estudio que bajó la morbilidad en las pacientes de cáncer de seno que se morían antes de que esto ocurriese, y la realidad es que la detección temprana salva vida. Queremos detectar un cáncer donde todavía no es palpable, todavía no se puede sentir, ¿verdad?, por la paciente, y que lo podemos detectar en este estudio de discernimiento, que es muy pequeño el cáncer, donde se puede todavía ¿verdad?, tratar de manera menos agresiva. Actualmente se ha añadido una mamografía con contraste, que es una técnica avanzada de diagnóstico utilizada especialmente cuando hay sospechas de cáncer de mama y se hace aplicando contraste iodado, permitiendo que las lesiones se destaquen. Sustrae el tejido mamario, que es el reto mayor del radiólogo, ¿verdad?, lo que puede ocultar un cáncer, y entonces destacando la masa con el realce del yodo y nosotros poder verla, el tejido mamario se ve blanco, la grasa se ve oscura. Y vamos ahora, ¿verdad?, a aplicar lo que es la mamografía con contraste en ese mismo, en esa misma imagen. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, cambiando vidas con una excelente noticia. Loto, con su premio millonario de 1.650.000 florines de Loto 5, el cual caducó, pero sin embargo, una vez más, ellos decidieron colocarlo en el tremendo jackpot de Loto 5. Para este miércoles 16 de octubre, usted tendrá la posibilidad de ganarse el tremendo acumulado de 1.850.000 florines con solamente 4 florincitos. Pasen a su revendedor favorito desde ya para que también estén en el siguiente juego millonario de Loto, cambiando vidas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos a ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una próxima emisión.